Desde que iniciamos este canal en Semana Santa, he insistido en comentarle al público general que la historia es un organismo vivo. No queda estática en los documentos de archivo, en los libros o en la memoria de las personas. Dependiendo de la época en la que se escriba, de la geopolítica o de las teorías en boga, la lectura de las fuentes cambia. Hoy nos acompaña una vanguardista de la historia que, dispuesta a desmontar uno de los conceptos más empleados en la historiografía iberoamericana, se suma a una manera distinta de interpretar el periodo que corresponde del siglo XV al XIX. Hola amantes de los libros, soy Mabel López, la doctora en historia que reseña libros por internet. Mi don, la comunicación. Mi misión, sacar las investigaciones historiográficas de las estanterías y traerlas a sus manos. Hoy, Natalia Silva Prada y su libro Los reinos de las Indias y el lenguaje político de denuncia de los siglos XVI a XVIII. 2 años de aventuras históricas de un blog. Bienvenidos. De Natalia Silva Prada podemos decir que es licenciada en Historia de la Universidad del Valle en Colombia, doctora en Historia del Colegio de México y actual investigadora en residencia de la División de Estudios Hispánicos de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Sin embargo, en el mundo académico su nombre tiene un apellido adicional, el de bloguera. Ello se debe a que lidera afamados espacios de divulgación histórica, como el blog Los Reinos de las Indias, paleografías americanas e incluso un blog de cocina, Love Cooking, Love History. El libro que reseñamos hoy recupera 2 años de entradas del blog Los Reinos de las Indias, creado por Natalia Silva Prada en el 2011 y que hace parte de la plataforma Hipótese, un espacio que agrupa blogs académicos y que es de alto reconocimiento en Francia. De fondo, el propósito del blog de Natalia Silva Prada es cuestionar el término historia colonial y la costumbre de llamar a los territorios descubiertos por Cristóbal Colón como colonias. En su lugar, la historiadora promueve el concepto reinos de Indias. Sobre sus apuestas académica y divulgativa y los aportes que ha hecho a la historia de la cultura política de los siglos XVI a XVIII, nos habla la autora. Mis reinos de las Indias nacieron en el año 2011. Los reinos de las Indias nacieron técnicamente en 1493 por una incorporación de la corona castellana de los territorios recién descubiertos en América y por una donación papal. Mis reinos de las Indias fueron un experimento virtual o digital, como se dice en estos tiempos, que busca acercar la historia seria al gran público y de una manera amena. Unos años después, el blog va a tener su hijo, que es este libro, Los reinos de las Indias y el lenguaje de denuncia política en el mundo atlántico. Es un libro que no solamente trata sobre América, trata también de conectar las historias americanas a la historia europea y africana. Obviamente, la parte fundamental está basada en la historia americana. Abre con una discusión sobre por qué llamar mejor a estos territorios reinos y no colonias, una conceptualización que funciona mejor para entender el mundo de la política, la vida política y la historia de la cultura política. Tiene 2 grandes filones que son el análisis de los pasquines y el análisis de las profecías como lenguajes políticos. Estas son solo 2 de las expresiones de ese gran universo que forma la historia de la cultura política y que es una perspectiva analítica que tiene desde hace no muchos años varias manifestaciones historiográficas. Investigar en historia tiene un mérito muy grande. No es fácil identificar las fuentes primarias, hacerles preguntas y luego analizar las respuestas. Por eso consideramos que todo libro de historia tiene lo suyo. Estos son los 5 aportes del libro Los Reinos de las Indias y el lenguaje de denuncia política en el mundo atlántico del siglo XVI al XVIII.
Apoyada en los argumentos de vieja data de Annick Lamperière, la obra nos demuestra que la relación de subordinación de los reinos de Indias con Castilla no se basaba en una relación de tipo colonial, sino en una concepción antigua de sociedades jerárquicamente diferenciadas. A ello añade la tradición pactista de la corona con sus reinos, basada en la distribución y la reproducción de los privilegios. Según lo explica la autora, el término colonial empezaría a ser utilizado en el siglo XIX por los historiadores para justificar su ruptura con España y argumentar una posición de víctima en el sistema colonial. Compilar en un solo libro las diferentes entradas de su blog sobre el disenso político le permite a los lectores legos y expertos acercarse a curiosas fuentes de la crítica injuriosa, como los pasquines, los libelos infamantes y las profecías, contextualizados históricamente y analizados a profundidad por la autora. El libro también es una excelente oportunidad de enterarse sobre la producción historiográfica iberoamericana, porque a pesar de ser de divulgación, remite constantemente a los libros y artículos de reciente publicación sobre el periodo virreinal. Finalmente, al incluir en cada una de las entradas los comentarios de los lectores, este libro es un excelente ejercicio de interacción y comunidad académica. Este libro tiene historias que fueron contadas de manera amena y expuestas como noticias anticuadas, obviamente, pero que nos hacen entender cómo funcionaba esa vida política y cómo la gente común participaba de esa vida. En la primera parte analizamos tanto desde la historiografía como desde ciertos ejemplos la posibilidad y la potencialidad que da el estudio de las escrituras subversivas. Hacemos un recorrido por toda la América hispánica, mostrando secuencias de publicación de pasquines en el siglo XVIII, pero también manifestaciones que tienen que ver más con la cultura letrada en el siglo XVII. En la segunda parte del libro le damos espacio a las profecías como formas de expresión de inconformidad política y no solamente, obviamente, como lo que ellas representan como charlatanería o como formas de presunción de ciertos personajes. Aquí hay historias fascinantes de América, de Europa y de África. Traigo ejemplos de Quimpavita, una profetisa africana, dos profetas portugueses, Antonio de Gouveia y el zapatero Gonzalo Anes Bandarra. Y también tengo historias de indios profetas en la América hispánica y otros españoles como el gran fray Francisco de la Cruz, que promovió una de las profecías más grandes del periodo en el siglo XVI. Entonces los invito a leer estas historias fascinantes de mujeres, de hombres e incluso de niños que emitieron profecías en el siglo XVIII. Esperamos que hayan disfrutado esta reseña del libro Los reinos de las Indias y el lenguaje de denuncia política en el mundo atlántico, del siglo XVI al siglo XVIII, de Natalia Silva Prada y publicado por Amazon. Como cada semana en la cajita de descripción les dejamos enlaces relacionados con el libro, en este caso un par de reseñas, la dirección donde pueden adquirirlo y los enlaces de los blogs de la profesora Natalia Silva Prada. Si este video les gustó, regálennos un poquito de cariño, así que manito arriba. Si no se han suscrito, recuerden hacerlo y activar la campanita de notificaciones para que les lleguen las novedades cada semana. Los esperamos la próxima semana con otra reseña de su interés. Y recuerden, conocer el pasado puede cambiar nuestra historia.